Muy buenos días para todos. Bienvenido nuevamente a este canal. Hoy vamos a iniciar con la lectura de la Biblia en el capítulo 9 del libro de Osea. En este libro es que estamos leyendo profecía. Para no quedarme sin decir nada, vamos a decir que ya en el video anterior, en lo que hemos leído, pudimos ver puntos muy sobresalientes, como lo que vimos en el capítulo 6, versículo 2 de el libro de Osea, donde pudimos ver un mensaje prácticamente que podría estar oculto en su tiempo, un misterio. Allí nos habla de que Dios le decía a través del profeta Osea al pueblo de Israel que ellos iban a decir: vamos a volvernos a buscar a Jehová. Dice, porque Él nos va a dar vida después de 2 días y nos va a resucitar al tercer día. Es muy probable que cuando este profeta Osea estuviera pronunciando estas palabras, pues ninguno de ellos, de los ciudadanos que estaban escuchando su voz y los reyes que estaban escuchando su voz, podían darse cuenta de lo que pasaba. Me imagino que estaban boquiabiertos diciendo, pero qué incoherencia o qué es lo que está diciendo este señor. Quizá también hasta el mismo profeta no se daba cuenta de que estaba expresando algo, unas palabras que no se iban a cumplir en el momento. Esta palabra que en un momento estuvieron ocultas, podemos decir que están reveladas, porque el mismo Lucas, en su capítulo 24, versículo 46, Lucas el apóstol, pues nos dice que estas palabras se cumplieron en el Mesías, que Dios mismo lo había resucitado, le había dado vida después de 2 días y al tercer día justamente lo resucitó, tal cual como lo dijo este profeta Osea. También el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, versículo 4, nos dice lo mismo, que Dios mismo había dado vida a Jesús, al Mesías, y que lo había resucitado al tercer día, y que estas palabras de este profeta se cumplieron, se cumplió prácticamente en Jesús. Es decir, que es un punto sumamente sobresaliente saber esto. Además de eso, leímos en el capítulo 8 del mismo libro de Osea algo sumamente importante que estaba pasando en el territorio de Israel, más que en el de Judá, donde dice, capítulo 8, versículo 4, que ellos mismos, los mismos pobladores de Israel, estaban estableciendo sus reyes, estaban estableciendo su norma, estaban escogiendo rey y de hecho capitanes o príncipes, y lo llevaban a las posiciones de rey, y que Dios no tenía que ver con eso, porque ellos mismos era que lo establecían, ellos mismos lo escogían. Dios mismo no constituía a nadie de esas personas, y que muy probablemente por esta razón, como ellos estaban haciendo todas las cosas por su cuenta, pues estaban acarreando muchos males. Ya vemos que por esos males es que Dios los castigará, porque todos los moradores de Israel pues estaban haciendo muchas cosas malas delante de los ojos de Jehová. Lo habían dejado, eso es los primeros, habían dejado a Jehová, habían dejado de cumplir con su pacto, con sus mandamientos, y se habían dedicado a hacer maldades. Ya en el mismo capítulo 6, en el versículo 7, ya leímos que ellos, se podría decir, dice la palabra allí, que ellos cual Adán traspasaron el pacto. Allí prevaricaron
dice Jehová, allí prevaricaron contra mí. Es decir que yo le dije que en el video anterior que también Adán había hecho aquellas cosas, había desobedecido a Jehová, también había traspasado el pacto que tenía con Jehová, pero también esta palabra se puede interpretar de una forma diferente. En un sentido, como aquí dice, mas ellos cual Adán traspasaron el pacto, también se le puede decir, mas ellos cual los hombres, o cual un hombre traspasaron el pacto. Porque Adán viene significando hombre. Si se interpreta o se traduce la palabra Adán, si se traduce, la palabra Adán viene significando hombre. En un sentido no es un nombre, pero aparentemente sí lo fue. Parece que el primer hombre se le puso Adán, aunque signifique hombre, la expresión. Entonces se le puede dar, se podría decir, doble sentido. Pero sí Adán realmente, en un sentido, traspasaría el pacto de Jehová al desobedecerle. Quizá el acuerdo que Jehová tenía con Adán, con el primer hombre, era no desobedecerle en ningún momento, sino seguir escuchando su voz, porque era Dios quien le hablaba desde su inicio, desde que Él creó a este hombre y comenzó a darle órdenes y a mandarle a hacer todas las cosas y a darle sugerencia para que este hombre pues hiciera todo. Y probablemente la idea era esa, que en ningún momento pues Adán desobedeciera a Dios, sino que escuchara su voz e hiciera todas las cosas que Dios le mandaba. Por esto aquí dice que ellos, cual Adán, también traspasaron el pacto. Nada, vamos a entrar al capítulo 9 de Osea. Aquí, en estos capítulos finales, a veces la lectura se pone un poquito complicada. Yo digo que al traductor de esta Biblia, Reina Valera, a veces se quedó corto en la traducción. Creo que a veces le faltó letras, le faltó darle un poquito de entonación a las letras para que tuviera un mejor sentido, para que la persona lo pudiera entender mejor. A veces yo creo que de la forma en que leemos o en que están escritas ciertas palabras se nos complica más el entendimiento. Y entonces como que estamos leyendo pero estamos vacíos y nos quedamos como en el aire. Pero nada, vamos a buscarle la mejor forma de comprenderla, las letras. Vamos a empatarla, la que no están totalmente completa, para que el sentido no sea más agradable, para que no sea más agradable al sentido y podamos darle como ese peso a las palabras que a veces se nos complican entenderla de una vez. Vamos a leer, dice aquí: no te alegre, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado, apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en toda la era de trigos, es decir, que amó salario de ramera en toda la finca. La era y el lagar no los mantendrán, y le fallará el moto. Cuando hablamos de moto, estamos hablando de ese zumo que sale de la uva ya cuando prácticamente está majada. Seguimos. No quedará en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerá vianda inmunda. Aquí realmente Dios le está reclamando y le está en un sentido diciendo que ellos no van a permanecer. Por eso dice aquí, no quedarán en la tierra de Jehová. O de hecho la palabra sería, no se quedarán en la tierra de Jehová,
ustedes lo que están haciendo todos sus males, lo que están amando salario de ramera, o se están ganando el dinero, prácticamente cosechando el trigo, cosechando fruto, para luego ir a despilfarrarlo, desbaratarlo con mujeres rameras. O de hecho, aunque no sea con mujeres, pues utilizar el dinero que de hecho se ganan en las cosechas para ir a hacerlo imágenes, para ir a adorar sus ídolos. Hay que darle, se podría decir, o hay que entender el asunto, la oración desde dos puntos, que podría ser con mujeres rameras o simplemente podría ser ídolo, el cual las imágenes que ellos adoraban, en un sentido, Dios le llamaba ramera a estos, bueno, le llamaba a ellos hacer las cosas como el que está yéndose tras una ramera, porque en un sentido, al dejar a Dios e ir a consultar ídolos, es como una especie de fornicación. Y esto lo vamos a encontrar en la Biblia siempre. Es decir, cuando tú en un sentido tienes a alguien y te vas en busca de otra persona, está cometiendo o adulterio o fornicación. Y esto era lo que Dios le decía a ellos en su mensaje. Se van como el que está buscando una ramera. Me dejan a mí y van a fornicar con las estatuas, con las imágenes de talla, con dioses que de hecho no son dioses, sino más bien son imaginaciones de su mente, cosas que ustedes mismos han divinizado. Seguimos con la lectura. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutado les serán a ellos. Todo lo que coman de él serán inmundo. Será pues el pan de ellos para sí mismo, es decir, para ellos mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Es decir, que el mismo pan de esa que producían esa harina, ese trigo que ellos pues de hecho cosechaban con la finalidad de fornicar o de ganarse un salario para ir a fornicar, no iba a ser un pan que iba a ser aceptado por Jehová, porque Dios mismo lo iba a considerar como un pan inmundo, porque su base estaba ideada en la fornicación. Dice, ¿qué harán en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá. Menfi los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de la maldad y grande odio. Aquí en este versículo le faltó, se podría decir palabra, le faltó una mejor entonación para que lo pudieran entender. Aquí más bien lo que el pueblo le decía al profeta es que ellos eran necios. En un sentido, cuando Dios le mandaba a los profetas, a estas personas, a estos moradores de Israel, ellos mismos le decían que los profetas eran necios, se expresaban como personas que le tenían grande odio a estos profetas. ¿Por qué? Porque estos profetas le estaban reclamando. Entonces su deseo era tan en contra de ellos, tan fuerte. Aquí habla de que
ellos eran personas como tan insensatas que no valoraban las expresiones de estos profetas. Por eso es que digo, le faltó como entonación, pero si ustedes lo buscan en el libro de Lucas, en el capítulo 21, su versículo 22, más o menos, el libro de Lucas le da a entender cómo ellos pues se sentían cuando un profeta les reclamaba y le decía, lo amonestaba en un sentido de parte de Dios. Dice aquí, atalaya o vigía es Efraín para con mi Dios. En un sentido, ellos estaban, se podría decir, en guardia, como si fueran unos vigilantes, enfrente o en contra prácticamente de Dios, porque ellos enfrentaban a los profetas. Dice aquí que ellos decían, vamos a suponer que el profeta es lazo de cazador, o era como un lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios. Es decir, era lo que ellos entendían, que el profeta era como un lazo para ellos, un lazo de Dios en todos los caminos de ellos, en todos sus quehaceres, porque ellos lo que estaban haciendo era maldad. Y cuando estos profetas pues se presentaban delante de ellos a reclamarle, ellos lo que sentían eran odio, repugnancia por el profeta y por las cosas que estos profetas estaban diciendo. Es decir, que odio era más bien lo que ellos sentían por aquel profeta, porque sentían que el profeta era como si fuera un lazo, como si fuera alguien que lo atrapaba, como alguien que le mortificaba. Esto es lo que quieren decir esta expresión. Dice aquí que ellos llegaron hasta los más bajos en su corrupción, como en los días de Gabaad. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Es lo que Dios hará con ellos. Dice aquí, como uva en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio. Cuando aquí habla de esto en su principio, dice, lo que quiere decir aquí es que Dios, lo voy a leer de nuevo, y lo voy a leer como debería de ir escrito. Dice, como uva en el desierto, como si fuera un racimo de uva, dice aquí que en el desierto Jehová encontró a lo de Israel. Como la fruta temprana, es decir, como la fruta que brota en su primer día, se podría decir, como la fruta temprana de la higuera, en su brote, aquí dice en su principio, sería en su brote, vi a sus padres, ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominable como aquellos que amaron. En un sentido, la palabra aquí lo que está diciendo es que como una uva en el desierto Dios halló a los de Israel. Como la fruta que brota temprano, como la fruta de la higuera que brota temprano, es decir, como ese fruto nuevo, o como las primeras frutas que brotan en las higueras, así dice Dios que encontró a sus padres, a lo de Israel. Pero ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron de Jehová, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables, es decir, se hicieron despreciables como aquellas cosas que ellos amaron. Las cosas despreciables son los ídolos, son las imágenes, son las estatuas. Así que ellos se hicieron despreciables ante los ojos de Dios. En el libro Número, en el libro 25, del 1 al 5, versículo 1, capítulo 5, ustedes pueden encontrar una referencia o algo referente también a esto.
decir, a que Dios a los de Israel le habló de forma temprana, le dio su mensaje, le dio sus leyes para que ellos pues hicieran lo correcto, pero ellos hicieron lo contrario, quisieron adorar becerros, quisieron apartarse de Jehová, porque venían con las costumbres de Egipto, de lo que ellos veían. Ellos veían que los dioses de ese lugar pues eran imágenes talladas, dioses hechos de piedra, de bronce, de oro, y estas cosas pues a ellos les parecían Dios, y por esta razón pues ellos se apartaron rápidamente de Dios. Aunque Dios le habló, aunque Dios le hizo prodigio delante de ellos, pues ellos no, su costumbre que tenían arraigada no le hizo ver que ese Dios que le hablaba era diferente, que no era necesario que ellos hicieran pues imágenes, porque este Dios era totalmente invisible. Por esto Dios prohibió inmediatamente, desde muy temprano, desde que empezó a enseñarle y a darse a conocer a ellos, que él le hablaba de forma invisible, que no se hiciera ningún tipo de imágenes, que no pensaran en que había que hacerse algún tipo de imágenes de Dios, porque él no era así, sino que él era totalmente un ser espiritual. Seguimos. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimiento, ni embarazo, ni concesiones. Y si llegara a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ello también cuando de ello me aparte, dice Jehová. Es decir, que Dios mismo está diciéndole que de los israelitas, pues, o de esta tribu de Efraín, no iban a producirse mucho. De hecho, él prácticamente cerraría la matriz de muchas de sus mujeres para que no hubieran embarazo, para que no concibieran hijos, y que de hecho, si ya los hijos que estaban pequeños llegaran a grandes, pues Dios mismo le iba a causar destrucción. Dice aquí que hay de ellos, de esos hijos, lo que les sucedería pues cuando de ellos Jehová se apartara. Seguimos. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará sus hijos a la matanza. Dale, oh Jehová, lo que le has de dar, dale matriz que aborte y pecho enlutado, dice aquí el profeta. Toda la maldad de ello fue en Gilgal. Allí pues le tomé aversión por la perversidad de sus obras. Lo echaré de mi casa, no lo amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto, aunque engendren, yo mataré los deseables de su vientre, dice Jehová. Mi Dios lo desechará, porque ellos no le oyeron, y andarán errante entre las naciones. Esto está diciendo el profeta Osea, el cual son revelaciones de parte de Jehová. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo, es decir, para ella misma. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey,
porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo, es decir, el juicio florecerá como amargura en los surcos del campo. Por la becerra de Best-aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y su sacerdote, que en él se regocijaban, por su gloria, la cual será disipada. Aquí está muy claro y muy fácil de entender que de hecho lo de Efraín, o hablando de esta tribus perteneciente a Israel, pues iban a pasar muchas dificultades, y que su dificultad pues se agravaba más por aquellas cosas que ellos hicieron, por la adoración de estos becerros que estaban en Bet-aven, por la adoración de estos becerros que aparentemente había uno en Gilgal también, y por aquella maldad que ellos estaban haciendo, y porque habían dejado realmente a Jehová, idolatrando estos becerros, yendo a incensar a estos becerros, a quemarles sus inciensos y a ofrecerles sacrificio. Por esta razón es que se enoja Jehová, porque de hecho menciona a los sacerdotes que de hecho se alegraban cuando iban a ofrecer esos sacrificios, y aquí dice que de hecho ellos mismos sufrirían prácticamente la consecuencia, porque Dios mismo lo disipará. Es decir, todas esas cosas que ellos hacían, esa alegría que recibían o que demostraban allí, pues Dios mismo la iba a disipar. Dice aquí, aún será él llevado a Asiria, se refiere a Efraín, a los moradores de Efraín, como presente al rey Jared. Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo. Es decir que es muy claro aquí que tanto lo de la tribu de Efraín como todo Israel iba a ser llevado cautivo por los asirios, y aparentemente también una parte sería llevado cautivo por los egipcios. Ya hemos leído donde también aparece las palabras que expresan el nombre del rey Jared, donde ellos iban a ir a parar. Sigue diciendo el profeta, dice, de Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas, y los lugares altos de Aven serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares, y los lugares altos de Aven serán destruidos. Aquí solamente dice el pecado de Israel. Es muy probable que la expresión sea por el pecado de Israel, y luego se expresa, crecerá sobre su altares espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caigan sobre nosotros. Desde los días de Gabaad ha pecado, oh Israel, allí estuvieron, no lo tomó la batalla en Gabaad contra los inicuos. La expresión sería, desde los días de Gabaad ha pecado Israel, allí estuvieron, es decir, allí estuvieron en el pecado. La segunda parte sería, no lo tomó la batalla en Gabaad contra los inicuos, es decir, aquí lo que quiere decir es como si en la batalla de Gabaad junto a todos los inicuos, si no habían ido todos, si no todos estaban allá en esas batallas, en Gabaad, contra todas esas personas, digamos, maldadosas. Dice aquí, y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novilla domada. Aquí
hablamos de una novilla que es fácil de domar. Efraín es una novilla domada que le gusta trillar. Mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, dice aquí, sobre su lozana cabeza, dice Jehová. Haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Sembrarán para ustedes injusticia, seguen para ustedes en misericordia, hagan para ustedes barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y les enseñe justicia. Habéis arado o han arado impiedad y segarán iniquidad. Comerán fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tu pueblo se levantarán alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Betabel. Es posible que este Salmán sea Salmaneser. En el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos, así harán ustedes a Betel, por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Ya vamos a leer el capítulo 11 de este libro de Osea. Como le dije, las palabras aquí traducidas son un poquito complicadas de entender, porque como que te dejan vacío, como que no están bien coordinadas, pero tratamos de buscarle el mejor resultado. Todo el tiempo se trata, o el profeta Osea está hablando de las cosas que le sucederían al pueblo de Israel, cómo Dios lo iba a avergonzar a ellos por aquella idolatría que ellos estaban, digamos, de la forma en que ellos se estaban conduciendo, porque estaban dedicados totalmente a adorar imágenes, a adorar esos becerros que de hecho estaban probablemente en Gilgal y en Betén, y Dios mismo a través de este profeta Osea pues le señalaba que ellos iban a ser destruidos por todas partes, que así mismo como hizo Salmán o Salmanaser en Betabén, que había conquistado pues y destruido esa ciudad, pues así mismo también lo iba a hacer en Betel. Así que ya podríamos decir que entendemos un poquito más, mejor el asunto, coordinamos mejor, porque ya sabemos, ya hemos leído el libro segundo de los reyes, hemos leído primero de los reyes, y hemos podido ver qué es lo que está sucediendo en el tiempo de estos reyes, y hemos podido notar cómo, se podría decir en la última parte, cómo ellos iban siendo conquistados poco a poco, y fueron conquistadas muchas de sus ciudades, una tras otras, por los mismos reyes de Asiria. Seguimos con la lectura. Capítulo 11 tiene como título: Dios se compadece de su pueblo obstinado. Dice aquí que cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esta expresión también es una expresión que tiene doble sentido. Uno podría entenderla en su primera parte, digamos así, que Dios escogió o llamó a los israelitas desde Egipto cuando ellos aún no tenían muchos conocimientos, es decir, cuando eran muchachos. La expresión muchacho quiere decir que ellos no tenían conocimiento. Estos israelitas de Dios eran, no voy a decir que personas jóvenes en el sentido, o muchachos en el sentido de que no tenían ningún tipo de conocimiento de Dios, sino que después comenzaron a conocer a Dios cuando Dios mismo a través de Moisés inicia a darse a conocer.
comienza a hacer cosas prodigiosas para que ellos lo conocieran, da a conocer su nombre, le da a conocer su nombre a Moisés y le dice a Moisés que le dé a conocer su nombre a todo el pueblo. Primero le dice: yo soy el que soy, yo soy el que tengo la autoridad, y luego le dice: yo soy Jehová, ese es mi nombre. Dalo a conocer a todo el pueblo y dile que me tengan cierto respeto. De ahí después, poco a poco, fue dándoles leyes, mandamientos, normas y todos los preceptos que de hecho están escritos aquí, pero primero lo dio a conocer a través de Moisés, cuando los israelitas no conocían realmente a Dios. Entonces a esto se puede interpretar este versículo de esta manera. Es decir, el versículo 1 del capítulo 11 de este libro de Oseas. Pero también, por eso dije que tiene doble sentido, nosotros encontramos en el libro de Mateo, en su capítulo 2, versículo 15, que allí nos dice este apóstol que esta palabra de este profeta se cumplieron en aquellos días cuando hubo la matanza de los niños por Herodes. Se le dio aviso a sus padres, a María o Miriam y a José, de que en todo Israel estaba ocurriendo una matanza de niños, y ellos pues se fueron hacia Egipto para protegerse allí, para proteger a su hijo de aquellas cosas que estaban sucediendo en todo el territorio de Israel. Después que ocurrió la matanza, que muere Herodes, pues entonces Dios nuevamente conduce a su hijo y a sus familiares, a sus parientes, a sus padres, nuevamente hacia la tierra santa, hacia Israel. Entonces esto es lo que nos dice el apóstol Mateo, que esta palabra que dice el profeta aquí, que de Egipto llamó a su hijo, que Dios llamó a su hijo de Egipto, se cumplieron también en el Mesías. Es decir que, como le dije, inmediatamente leemos esta palabra, sale como de lugar, se ve que es una palabra oculta, se ve que era un misterio para este tiempo, cuando este profeta Oseas estaba hablando, o le estaba hablando probablemente a todos los moradores de Israel y de Judá y a los reyes. Es muy probable que tampoco ellos entendieran esta frase como que esto se iba a cumplir en el Mesías. Lo más probable es que ellos entendieran que Dios mismo había llamado a los descendientes de Jacob, lo había llamado desde Egipto a través de Moisés para darse a conocer, de hecho sacarlo al desierto como él lo sacó, y allí comenzó a darles leyes y normas y preceptos para que lo conocieran. Seguimos con la lectura. Dice aquí: cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerio. Por esto, en un sentido, combina la expresión aquí de que cuando Dios le estaba dando a ellos a comprender su nombre, se le estaban mostrándose, cuanto más Dios trataba de enseñarle y de darse a conocer, ellos más se alejaban para seguir su costumbre, para seguir adorando dioses imaginarios. Sigue aquí la lectura, dice: yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos
y no conocía que yo le cuidaba. Con cuerda humana lo atraje, con cuerda de amor, y fui para ello como los que alzan el yugo de sobre su cabeza, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre su ciudad, sus ciudades, y consumirá sus aldeas, la consumirá a causa de su propio consejo. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer, dice Jehová. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión, dice Jehová. Aquí menciona a dos ciudades que de hecho ya habían sido conquistadas, que ya la hemos leído, que el mismo Tiglat-Pileser la había conquistado en Israel, la ciudad de Adma y la ciudad de Zeboín. Fueron invadidas también por Tiglat-Pileser, y Dios mismo le está refiriendo esto a todos los moradores. Ya sería de la ciudad de Samaria, que era la que quedaba sin conquistar a través de este profeta. Y como le dije desde el principio, aquí mismo expresa cómo Dios, desde que tomó a los israelitas, desde que los sacó de Egipto, pues comenzó a enseñarle. Aquí dice que a llevarlo de la mano, a conducirlo, a cuidarlo, a darle alimento. Dice aquí que Dios, desde que lo sacó de Egipto, comenzó a hacer estas cosas, a darle a conocer su nombre. Pero cuanto más Dios le enseñaba, Dios trataba que ellos reconocieran que Él era que era Él el verdadero Dios, el creador de todas las cosas. Mientras más Él lo enseñaba, más ellos se alejaban de Él. Porque con su costumbre ellos lo que querían adorar eran dioses imaginarios. Y esto es lo que trata de decirnos totalmente este capítulo 11. Ya vimos cómo Dios se compadecía, le dolía las dificultades que ellos estaban pasando. Decía, ¿cómo podré entregarte? Pero al final de todo, dice aquí que Dios le dice, a Egipto ustedes no volverán. A vivir bajo aquella costumbre no volverán, sino que van a ser llevados cautivos y el rey de Asiria será su rey. Así que claramente ya sabemos que todos los de Israel, los de Samaria, pues fueron llevados cautivos por Samanasar a Israel. Ya eso lo hemos leído, y hemos leído que pasó en el tiempo en que reinaba el rey Osea. Seguimos con la lectura. No ejecutaré el ardor de mi ira, dice Jehová, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entrarán en la ciudad. En pos de Jehová o detrás de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria, como paloma, y lo haré habitar en su casa, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira, y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Aquí lo voy a dejar. Vamos a dejarlo para entrar a leer ya en el capítulo 12. La parte que nos va a quedar serán prácticamente 3 capítulos, capítulo 12, 13 y 14 en el libro de Osea. Ya en el próximo video le vamos a dar fin y vamos a continuar con el libro profético de Miqueas,
luego entraremos en el libro profético de Isaías, que fueron los profetas que de hecho proclamaron sus profecías durante estos reyes que leímos al principio: el rey Usía, el rey Jotán, el rey Acaz y el rey Ezequías. Y le decía que también por el otro lado estaba Jeroboam, rey de Israel, posiblemente Zacarías, Salum, Pecai y Peca. Y ya al final sería también este rey llamado Osea, el cual los asirios pues lo invadieron y se llevaron todos los ciudadanos cautivos, que de hecho ya venían de antemano conquistándole ciudades y llevándose sus moradores cautivos. Es muy claro que aquí ya en esta parte final de este capítulo 11 de Osea, en el capítulo 10, en el versículo 10, del 10 al 12, ya encontramos cómo Jehová en un sentido lo hará volver. Él mismo dice que va a rugir como si fuera un león, y de hecho sus hijos volverían temblando hacia él. Es decir, se comparó a como hacen los leones o la leona, que cuando rugen fuerte, pues allí van su cachorrito temblando. Así Dios lo hará volver. Dice que lo hará volver como si fueran aves, lo hará volver volando del lugar de donde estén. Y aquí aparentemente el lugar donde muchos iban a ir cautivos era Egipto, como hemos leído, y otra parte a Asiria. Así que desde allá Dios mismo dice que lo volverá a atraer y lo hará que vivan nuevamente en su casa. Aquí ya en la parte final pudimos leer que los de Israel, los moradores de Israel, estaban haciendo muchas maldades, pero aquí reconoce el profeta que todavía aún los de Judá pues estaban haciendo las cosas según Dios mandaba. Claro está, si dijo esta expresión en el momento en que estaba reinando Ezequías, ya sabemos que Ezequías fue la persona que hizo una gran reforma después de la muerte de Acaz, su padre, en Judá, y nuevamente comenzaron a buscar a Dios. Él instituyó todo, volvió nuevamente a organizar todo el servicio del templo, y colocó todos los levitas en su lugar, ordenó todas las cosas. Así que por esta razón, si él dijo esta palabra en el tiempo de que gobernaba el rey Ezequías, ya por eso sabemos bien claro que por esta razón diría que aún lo de Judá pues estaban gobernando con Dios. Claro está, lo del territorio de Judá anduvieron buscando más a Dios que lo del territorio de Israel, aunque tuvieron también su baja y sus dificultades. Como ahí en el reinado de Acaz, todos se dedicaron pues a adorar a los dioses de Asiria, a los Baales, y se entregaron prácticamente a muchas perversidades y a adoraciones de dioses imaginarios. Así que no hay más nada que decir. Disculpen la forma en que leímos estos últimos capítulos, porque realmente son complicados de leer y muy difícil de entender. Por esto es que hay que estar empapado de un poco de una cosa y de otra, para cuando nos toquen palabras que aparentemente no están bien traducidas en esta Biblia, entonces no nos quedemos insatisfechos, sino que podamos estar satisfechos coordinando las expresiones según los eventos que se fueron dando. Ya sabemos lo que estaba sucediendo en Israel, cómo todo el pueblo estaba dado a la consulta de dioses imaginarios, entregado a la hechicería, entregado a hacer muchos males, hacerse muchos males entre ellos. Y por esta razón pues ya sabemos que este profeta Osea se dirigía a ellos con estas palabras de advertencia y palabras
de reclamaciones y amonestaciones en el momento que era preciso. Muchas veces utilizó las palabras, como uno dice, parábola, utilizó oraciones para referirse a una cosa, prácticamente utilizando términos más comunes como la mujer que encontramos, la mujer idólatra o la mujer fornicaria, es decir, que utilizó simplemente esas oraciones o esos términos para referirse a otras cosas. Así que nada, ya esto es todo por hoy, nos veremos en el próximo video.